Paz, hermano, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por estar en su casa, aprendiendo de su palabra. Yo aprendiendo a usar este aparatito. Así que estamos completos hoy. Sabe que no habrán pasado más de, yo calculo, 10 años, donde las cosas cambiaron para nuestra familia en cuanto a viajes, porque teníamos más o menos diagramado siempre para el mismo lugar y un día habíamos tenido que ir para el sur. Y cuando, muchas gracias hermano, y cuando fuimos para el sur, para algunos como que es común ir para allá, pero nosotros hace 10 años nos envalentonamos cuando tuvimos el GPS y dijimos, bueno, vamos a ir. Acomodamos todo y queríamos llegar lo más acertadamente posible, así que dijimos el camino más corto. Así que arrancamos el viaje, una pseudo mudanza para allá, fue la primera vez. Y de pronto nos agarró la noche y cuando fuimos, esa noche bastante cerrada, no sabíamos para dónde iba, únicamente si el GPS decía para un lado íbamos, si se decía para el otro íbamos para el otro, así que íbamos confiados en ese aparatito. Era como la 1 de la madrugada y de pronto había una división, el GPS decía agarrá para la izquierda y había esa ruta donde veníamos, decía seguir derecho. Pero yo le pedí llegar rápido, así que agarramos esa ruta. Los primeros metros arrancamos bien, no hubo problema. A la cuadra empezó a ver esto. 2 de la mañana. Digo, bueno, un par de baches, no pasa nada. 1, 2 cuadras, hicimos 10 cuadras. Hicimos 1 kilómetro y la ruta así, y más grandes, y mucho más grandes, y unas grietas, y seguimos, pasó 1 kilómetro, 10 kilómetros, 20 kilómetros. Después me enteré que hicimos casi 60 kilómetros, así. Así que lo que iba a ser rápido terminó siendo no tan rápido y gracias a Dios llegamos porque Dios ha sido bueno. ¿Qué tiene que ver? 80 kilómetros. Mirá, me acaba de poner peor, hermano. 80 kilómetros. Bueno, así estábamos con esa ruta así. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que le quiero comentar? Uno cuando le entregan un pasaje, enseguida empieza a ver cuántos versículos son y digo, wow, qué bueno, 7 versículos. Y digo, esto está buenísimo, lo vamos a poder explayar y demás. Y empecé a leerlos, y cuando empecé a leerlos, eran los pozos. Esquivaba uno y me caía en el otro, y así todo. 7 versículos donde quiero que usted me siga, que no se descuide en nada, porque verdaderamente esto ha hecho dividir iglesias, ha hecho pelearse hermanos contra hermanos, 7 versículos, pero habla prácticamente de 4 temas fundamentales en las cuales queremos compartir en este día. Nuestro hermano el jueves pasado hablaba como una introducción a cómo decía nuestro hermano Pablo a Timoteo, cómo se debía orar. Y en esto vamos a seguir ahora. Lo que quiere hacer Pablo es hablar específicamente de la oración del hombre y también de la mujer, cómo debía hacerse. Acuérdese que Efeso era una iglesia especial, donde como veníamos recorriendo este pasaje, donde había muchos que se creían maestros, enseñaban cosas distintas, muchos venían y en vez de unir a la iglesia la dividían. Pero quiere Pablo que cada uno ore de la mejor manera. Dice entonces en estas instrucciones sobre la oración,
Pablo expone entonces cómo iba o cómo quería que ore tanto los hombres como las mujeres en la iglesia de Éfeso. Primera de Timoteo, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas. Arranca la primera palabra acerca de esto que dice quiero. No estaba imponiendo una voluntad, era un deseo de parte de este Pablo. Me gustaría que cada uno pueda orar levantando manos santas. Era una costumbre en aquel tiempo levantar sus manos. A ver, lo que quiero que también entendamos en esta noche, algunas cosas que practicamos o las hacemos distintas, pero esto, que lo hagamos distinto, no implica que el que las haga de una forma sea más santo que el otro que no las hace. Y que el otro que no las hace de esa forma donde nosotros creemos o queremos que se haga, pasa a ser un enemigo. La verdad que todos tenemos un mismo Padre, todos tenemos un mismo Redentor y por todos murió Jesús. Entonces, lo que vamos a tratar de interpretar en esta noche es simplemente algunas diferencias que uno las toma, otro no, pero no pasa a ser del diablo uno y de Dios otro. Porque cada uno de nosotros va a poder interpretar mediante el Espíritu Santo lo que Dios quiere que aprendamos. Dice entonces, como una forma de decirlo, quiero que estén los hombres orando en todo lugar, levantando manos santas. Como decíamos, era una costumbre en aquel tiempo. Otra traducción habla en cuanto a levante las manos con pureza de corazón. Tiene que haber esto de dirigirse a Dios de la mejor manera. Con un corazón limpio. Es verdad que muchas veces se nos va contaminando nuestra vida por situaciones, por circunstancias, pero sin embargo el deseo de Pablo era que cada uno cuando levante sus manos los haga de la mejor manera. Pero no quiere decir esto que el que no levanta las manos está orando mal. He visto a personas orar de distintas formas, desde tirado en el piso, arrodillado, hasta con manos en el bolsillo o en hojotas. No hay forma. Lo más importante en el tema de la oración es cómo nosotros nos presentamos en nuestra vida espiritual delante de este Dios eterno. Entonces, no estamos diciendo de que a partir de ahora ustedes, si no levantan las manos como en aquel tiempo la iglesia de Éfeso, usted está orando mal. No. Usted sabe cómo se vincula con Dios, cómo habla con Dios. Usted sabe cómo en su interior entiende que tiene que presentarse. He sabido de hermanos que me decían, bueno, yo lo primero que hago a la mañana es ir, me baño, me peino, me visto bien y si alguno me pregunta por qué hago esto y por qué voy a hablar con Dios. Y me parece bueno. Otro dice, apenas abro los ojos, me tiro de la cama a dar gracias por un día más de vida. Cada uno tiene sus formas, sus momentos, pero lo importante es que tanto usted como yo podamos estar vinculados a Dios. El que no lo hace como nosotros no pasa a ser nuestro enemigo, pasa a ser otro que tiene una vinculación distinta con el mismo Dios y que fue salvado por el mismo Jesús que cada uno de nosotros. Y dice entonces, levanto manos con pureza de corazón. Y después viene esto que dice, sin ira ni contienda. Pareciera ser que las manos se levantaban y a veces bajaban. Había problemas ahí. Por eso es que tiene que ir Timoteo. Algunos lo llaman como el segundo Pablo. 15 años yendo por los caminos que iba Pablo, a veces compartiendo cárceles, a veces compartiendo situaciones difíciles, 15 años allí al lado de Pablo. Era un segundo Pablo. Por eso es que tiene tanta confianza Pablo en Timoteo para que haga esto. Dice entonces, sin ira ni contienda. Acuérdese que había falsos maestros, había gente que estaba enseñando distintas cosas, entonces como que se miraban. Como que no se soportaban, como que había una especie de problemas entre ellos.
Pero Pablo dice, quiero que en todo lugar levanten sus manos, sin ira ni contienda. No están ahí para pelear, no están ahí para competir, no están ahí para hacer nada de eso. Como lo hace el mundo, están allí para adorar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Competir no se compite. Cada uno de nosotros está en un lugar para hacer un servicio. Y ese servicio, como decía recién nuestro hermano orando, cada uno en el lugar donde le toca está sirviendo al mismo Dios. Pero eso no nos hace mejores, porque todos estamos tan bajo y merecedores de poder hacer algo a este Dios tan grande. Pero sin embargo, teniendo a seres perfectos como los ángeles, ha querido que usted y yo y cada uno de aquellos que son llamados pueda alabar, bendecir su nombre. Dice entonces el otro verso, otro pozo. Dice, asimismo el verso número 9, que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor y modestia. No con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. ¿Sabe que en aquel tiempo había dos de los templos importantes? Artemisa y Diana eran en aquel tiempo tremendos templos y en los cuales había mujeres sirviendo. El de Afrodita era un lugar donde se ejercía prostitución, ni más ni menos. Imagínense las mujeres allí. Algunos dicen que tenían sus vestidos muy especiales y sus peinados también. He leído por ahí que eran despeinados, otros que había hablado con algunos de nuestros hermanos que han leído, que me han ayudado también. Algunas, tenían peinados altos y ahí ornamentado con perlas, con oro. Era algo fastuoso. Así estaban esas personas. En aquel tiempo, la adoración de Afrodita en Corinto era probablemente una de las más inmorales, que era lo que acabamos de decir. Sus sacerdotisas se caracterizaban por usar el cabello de una forma muy llamativa. Las mujeres debían llevar su cabeza cubierta, esto es lo que le aclara Pablo, diciendo para que no se confundan, porque entiendo que la palabra de Dios habría sido una explosión en aquel tiempo y muchas de aquellas personas tenían la posibilidad de escuchar la palabra y convertirse. Pero para que nadie se confunda de que era lo mismo que lo que estaba pasando en el templo de Afrodita o también en el templo de Diana, que era otra también donde había muchas mujeres sirviendo, les pedía que se cubran la cabeza. Esto era distinto, la iglesia es distinta. Lo que hagan los demás, en cuanto fuera de la cristiandad, bueno, que hagan, no importa. Pero cuando esa persona que estuvo haciendo pecado, que estuvo equivocada o que estuvo haciendo cosas que no están conforme a la palabra, cuando llega a la casa es algo distinto. La iglesia de Dios es distinta. No es lo mismo. Si creen que lo de allá es lo mismo que acá, quiera Dios que usted y yo podamos reflejar que en la casa de Dios las cosas son distintas. Por eso es que recomendaba Pablo a Timoteo, asimismo que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor y con modestia. No con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino, dice la palabra, con buenas obras como corresponde a las mujeres que profesan piedad. ¿Qué significa esto? Que lo que le estaba pidiendo era que se diferenciara. Lo que hacías antes en aquel lugar, ahora acá no. Tenés que brillar por algo especial, porque dice la palabra que se vistan de buenas obras. Se vistan
de esa forma. Porque podían venir con los vestidos que usaban antes, con los peinados que usaban antes. Pero acuérdese cómo era, que algunos tenían algunas decoraciones de perlas, de oro y esas cosas. Y todas las mujeres que estaban en la iglesia no tenían la posibilidad de hacerlo. Entonces había una diferencia, quizás se sentía menos la mujer humilde, la mujer que no tenía esa posibilidad de vestirse de esa forma y quedaba mal. Era ponerle una carga a los que eran humildes. Mi hermana, mi hermano, lo que está diciendo es, no se vistan de esa forma. Lo que era antes, ahora no. Vístanse como los que profesan piedad. Vístanse de buenas obras. Porque lo que hacía Pablo era hacer énfasis en lo interior antes que lo exterior. Porque había puesto acá que la oración de Dios no es más eficaz o eficiente por cómo vestimos o cómo nos vemos. Cada uno de nosotros sabe el vínculo que tiene con Dios. Y yo sé que por más que esté vestido de una forma humilde o vestido de otra forma, el vínculo no cambiaría. Pero bendito sea Dios que siempre pongamos delante la humildad. De saber que somos inmerecedores, como dijimos antes, y sin embargo, como dice la palabra, su oído está atento al clamor de su pueblo. El oído de Dios está atento a lo que sale de sus labios. Pero quería una iglesia sin diferencias. Quería una iglesia donde todos sean iguales. Tengan o no tengan delante de Dios, todos iguales. Y también que algunas mujeres, como se vestían lindo, decían, bueno, acá, ¿quién va a ser la presidenta? Mírame, de cualquier tipo de reunión. Mirá cómo estoy para la revista Caras, ¿sí? Pero no es así. Las cosas de Dios no se manejan así. Vestirse como aquellos que manifiestan piedad. Sigue diciendo después, la mujer, siguen los pozos, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. La mujer en aquel tiempo era bastante rebajada en cuanto a la mentalidad judía. Hay una oración que yo quería compartirlas con usted. La oración judía dice, gracias por no ser gentil. Eso lo entendemos, por ser parte del pueblo. Gracias por no ser esclavo, otra de las cosas que podríamos llegar a entender. Y el tercer punto dice, gracias por no ser mujer. Chocante para estos tiempos, pero así hay una oración judía. Y a veces nos choca, fíjese la mentalidad que tenían. Pero las cosas cambian muchas veces, porque decía que aprenda en silencio. Hay una película que había visto, estrenada en 1980, siempre les traigo una película, en 1983, y habla de una mujer, en este caso, Barbra Streisand, no iba a poner nombre, pero sí, la vieron. Buenísimo. Barbra Streisand, que hace de la hija de un rabino, la cual quería aprender de la palabra, ansiaba la palabra, amaba la palabra. Y entonces quería que el padre le enseñe, y el padre accedía, y aprendía, era devota de los libros. Y aprendía, pero siempre en secreto, porque la mujer no podía aprender. Las cosas cambiaron, digo, porque a esta mujer le hicieron la vida imposible a tal punto que tuvo para ponerse en una de esas escuelas judías para seguir aprendiendo porque el padre había partido. Se tuvo que disfrazar de varón.
Y no voy a spoilear la película. Véala en su... Pero bueno, se tuvo que disfrazar. Pero ¿sabe por qué digo que las cosas cambiaron? Porque si bien decimos que la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, en 1935 se ordena oficialmente la primera mujer rabina, Resina Jones, o Jonas. También fue presa en Auschwitz y ahí perdió la vida. Pero digo, en su momento muchas cosas cambiaron. Cuando decían que la mujer no aprenda, en un momento determinado no pudieron contener la necesidad de que aprendieran y hasta terminaron. Hoy en día hay rabinas, suena raro, pero rabinas en el pueblo judío. Acá en Argentina también las hay. Otra de las cosas, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Uno cuando lo lee así, acuérdese que le está hablando acerca de la iglesia de Éfeso. Acuérdese que le está hablando a una iglesia con problemas. Acuérdese que era un lugar donde había esos templos y la gente o las mujeres que conocieron a Cristo y vinieron al camino, tenían quizás algunas cosas no resueltas en cuanto a la vida cristiana. Acuérdese también de aquellos que estaban enseñando cosas que no estaban acorde a lo que ellos querían. Existen dos posiciones, esto de que no le permito que enseñe, dos posiciones totalmente opuestas. La primera, todas apoyadas en este texto, dice, una, permite a las mujeres ocupar un lugar de importancia, dirección o liderazgo en todas las reuniones públicas. Y la otra no permite a las mujeres ocupar ningún lugar en absoluto en las reuniones públicas. Vuelvo a reiterar, nosotros pensamos de una forma y glorificamos a Dios de esa forma. El que no lo haga de esta cosa no pasa a ser mi enemigo, es mi hermano también. Es mi hermano también. Ahí en el instituto, justo lo había hablado con un hermano hoy, en el instituto pasaron 4 años y hubo veces que la pasé bastante mal, específicamente por esto. Porque hermanos decían, bueno, yo estuve en una denominación así y así, y de pronto ellos hacían esto y lo otro, y entonces ahora conozco la verdad. La flauta. Cuando esto se empezó a repetir, digo, ¿qué pasó acá? Pero digo, bueno, estamos acá para aprender, estamos acá para sacarnos las dudas, y bueno, el hermano tendrá que seguir aprendiendo. Pero 2 por 3 me aparecía un profesor que también hacía esos chistes. Y digo, ¿qué pasó acá? El que no hace lo mismo que uno no es mi enemigo. Orá por él si Dios tiene que revelarle algo. Y que ore por mí si eso me molesta. Porque por él murió Cristo igual que por mí. Si hay una iglesia en la otra cuadra, no es mi enemigo, es mi hermano. Y el que no lo toma así me duele, porque no entendió nada. No entendió nada. Dios me amó como soy, Dios lo amó como es, y por eso vino, porque éramos un desastre. Como dijimos, a la mujer no se le permitía estudiar. Cuando Pablo les dice que debe aprender en silencio, les está ofreciendo una nueva oportunidad, no les está diciendo no aprendan. Como decían antes, les está diciendo aprendan. Y cuando les dice en silencio, no le está diciendo que se callen la boca y no hablen de todo lo que saben o lo que van a escuchar, no le está diciendo eso. Usa otra palabra, el griego, para decir silencio absoluto. No, le está diciendo escuchar reposadamente. Analizar lo que escuchás, atesorarlo en tu corazón. Lo que le estaba diciendo y permitiendo a la mujer era que empiece a aprender de Dios. Pablo sabía, y acá habíamos anotado
algunos de los ejemplos, sabía que las mujeres trabajaban en la iglesia. Priscila, por ejemplo, enseñó a Apolos, el gran predicador, allí en Hechos capítulo 18, del verso 24 al 23, dice, y comenzó a hablar con denuedo, estaba hablando de Apolos, en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente, ¿qué dice? El camino del Señor. Hay otras mujeres también. Fede trabajó en la iglesia, Romanos 16:1. María, Trifena, Trifosa. Pablo reconoce que las mujeres públicamente oraban y profetizaban. ¿Dónde está? Dice, pero toda mujer, en 1 Corintios capítulo número 11, verso 5, pero toda mujer que ora y profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que se hubiese rapado. Lo que queremos poner en énfasis, ahí está, que ora y profetiza. Porque Adán, dice el verso número 13, faltan poquitos, fue tomado primero y después Eva. Los hombres en la iglesia de Efeso serían los primeros en hablar y enseñar porque tenían más experiencia. Acuérdense que las mujeres, y volvemos al tema de dónde podían llegar a venir, no tenían en ese momento la capacidad de discernir de todo lo que se estaba hablando, ¿sí? Acuérdense de los falsos maestros, podían ser tranquilamente engañadas o confundidas. Entonces, primeramente, no las podían poner en un lugar especial porque le faltaba experiencia. Y aparte ahí toma algo que tome como notorio, ya empieza a hablar de Adán y Eva. ¿Y por qué digo que notorio? Porque vamos a ver qué pasa con esta conversación, con esta carta, con esta guía de Pablo a Timoteo. Dice el verso 14, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, dice, incurrió en transgresión. Pablo no justifica a Adán en cuanto a la caída, al contrario, le da para el campeonato también, ¿sí? Pero sí habla de que la mujer fue engañada. Pablo pone sobre Adán la culpa primaria por la naturaleza pecaminosa del hombre, esto en Romanos capítulo 5, del 12 al 21. Y después viene un cráter. Dice, hablando de la mujer, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. De ninguna manera podemos decir que la salvación viene por tener hijos, porque si no sería por obras, porque si no esto carecería de valor en cuanto a por qué vino Cristo. Si la mujer teniendo hijos ya estaría salva, no significa eso. Las teorías, las más frecuentes sobre este texto de que la mujer se salvará engendrando hijos, las mujeres serán salvadas espiritualmente a través de la crianza de hijos metafóricos, dice una de las tendencias, que son la fe, el amor, la santidad y el dominio propio. Pareciera que alguno trató de esgrimir algún tipo de aclaración a este texto diciendo, no, son hijos metafóricos, son algo que se tiene que preocupar. No estaríamos conforme con esa explicación. Las mujeres perseverarán en su fe a través de la crianza de sus hijos. Se van a portar bien porque tienen que criar a sus hijos, tampoco llenaría la necesidad. La mujer tendrá seguridad física cuando dé a luz, tampoco sería. Eva será salvada espiritualmente a través del nacimiento de Jesús. María, la madre de Jesús, será salvada espiritualmente a través del nacimiento de Jesús. Observemos este versículo. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 16 dice, ten cuidado de ti mismo
y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, que dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Cómo que te salvarás a ti mismo? Primero le está diciendo que va a ser salvo por eso, y Timoteo, ¿era salvo ya? Sí. ¿Los que oían de la palabra y aceptaron eran salvos? Amén. ¿Por qué le está diciendo esto? La realidad es que lo que le está hablando es acerca de la reputación. Todos somos, la iglesia que está en este lugar, está siendo vista siempre y cada vez más. Y quizás cualquiera puede hacer algo y no pasa nada, pero si lo hacen acá, pareciera que viene crónica. ¿Sí? Todos los ojos de Liniers están puestos acá. Que hacen, que no hacen. Y alguno dice, pero no saben que estamos acá. Quiero decirle algo. Saben que estamos acá, sabe cómo se trabaja, sabe cuántas personas llegan, vienen, aceptan a Cristo. Saben todo. Por eso hay que cuidarse. Por eso hay que tratar de caminar tranquilo y con paso firme. No vamos a torcer a todos los que piensan mal en su pensar, pero sí podemos hacer lo que a nosotros nos corresponde hacer. Tratar de con nuestra vida servir a Dios. Adán, dice el verso 14, ya estamos terminando, últimos pozos, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió, dice este versículo, en transgresión. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? Lo que estaba en juego acá, acuérdese de lo que decían de la mujer, la reputación de Eva, como hablábamos anterior, era la que estaba en discusión. ¿Por qué? Porque era la que había sido engañada. Era la que la serpiente llegó, la indujo y terminó cayendo. Ahora, ¿Adán fue engañado? No. Adán por voluntad pecó. La que lleva la marca de ese engaño, ¿quién es? Y por consiguiente la mujer. ¿Por qué dice entonces se salvará engendrando hijos? Lo que le está diciendo o enseñando es acerca de que ese parto que va a tener la mujer es una oportunidad de redención. ¿Qué significa? Porque de la mujer va a llegar Jesús. De la mujer, porque Jesús, ¿de quién nació? ¿De José? ¿De algún hombre? De la mujer. La que fue engañada va a tener posibilidad de redención. La línea de esa Eva que enseguida Dios pone de manifiesto el plan. Le habla a la serpiente, le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. Y entre su simiente y la simiente de la mujer, ¿quién era? Termina siendo Jesús. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Eva descubrió que un hijo suyo borraría el estigma que se creó para sí misma hace unos momentos. Dios puso de manifiesto esa misericordia. ¿Por qué entonces se salvará engendrando hijos? Porque de ese linaje llegó Jesús. Y ese Jesús murió por vos, murió por mí y nos dio la posibilidad de reconciliarnos con Dios. Cada uno de los que estamos acá, por esa promesa que hizo Dios en aquel huerto del Edén, estamos acá. De aquella mujer que se equivocó, que fue engañada, que fue menospreciada, de esa mujer vino Jesús para darnos vida y para darnos
vida en abundancia. Un camino sinuoso, difícil. Vuelvo a reiterar, por algunos de estos puntos hubo personas que se fueron, personas que dividieron, personas que se enemistaron. Pero quiera Dios que encuentre en este lugar manos alzadas o abajo, pero honrando a Dios cada vez que camine, cada vez que su vida esté en un lugar que pueda reflejar que en su vida reina Cristo. Hay una oportunidad para la mujer, gloria a Dios. No es que no la tenía, porque la mujer, dice la palabra, se salvará por medio de la fe, igual que el hombre. Ahí nos equilibramos, ahí nos ponemos igual, ahí nos quiere Dios, sabiendo que tanto hombre como mujer necesita del Hijo para poder estar con Él. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesús. A Él recurrimos, a Él nos encomendamos, y por Él estamos en este lugar.